Hola, qué gusto saludarles. Bienvenidos a la señal de Arturo y Gema. Soy licenciado Arturo Valdez, servidor, y te quiero preguntar, ¿por qué no somos, o a veces nos da la impresión de que no estamos pudiendo ser cada día más felices? ¿Qué es lo que ocurre en nuestras vidas? Porque todos queremos ser cada vez más felices de lo que somos. Y tal vez una primera respuesta a esa pregunta es que para ser felices hay que crecer cada día. ¿Por qué? Porque la felicidad es el resultado de que poco a poco en nuestra vida vayamos desarrollando cada vez más nuestras capacidades humanas y espirituales, que nos podamos ejercer cada vez mejor como personas en los diversos ámbitos de nuestra vida. A nivel emocional, estar cada vez más integrados, en la relación con los demás, cada vez más ajustados, en la relación con Dios, cada vez más unidos, y así sucesivamente. Y podamos ejercer, la felicidad viene de esto, podamos ejercer la misión para la cual estamos aquí, de manera que podamos ir obteniendo frutos en nuestra vida. La alegría, la paz, la felicidad, la bondad, la longanimidad, la paciencia, etcétera. ¿Y cuál es el principal obstáculo para crecer, para desarrollar todas estas capacidades que tenemos? Bueno, el primer obstáculo es estar dormidos. Tal cual, estar dormidos. ¿Y qué es estar dormidos? Estar dormidos es, inclusive físicamente, no darse cuenta, entrar en un estado de inconsciencia. Cuando nosotros nos dormimos físicamente, estamos así, inconscientes. No nos damos cuenta. Y mientras estamos dormidos, no nos damos cuenta y no nos damos cuenta que no nos damos cuenta. Entonces, estar dormidos es tener una incapacidad y no ser consciente de ella. Es este primer estado de estar dormido, le vamos a llamar, le vamos a llamar incapacidad inconsciente. ¿Eso qué quiere decir? No sé y no sé que no sé. Es como estar dormido físicamente. No me doy cuenta y tampoco me doy cuenta de que no me doy cuenta. Entonces, en este estado de no darme cuenta, es muy difícil crecer, porque no voy a poder detectar qué parte de mí necesito cambiar, evolucionar, desarrollar, crecer para ejercer cada vez mejor. Entonces, en ese sentido, lo que nos hace infelices es que tenemos una serie de capacidades, y a veces lo decimos así, dormidas. Ahí están, pero están sin ejercerse porque estamos dormidos respecto a esas capacidades. Y entonces no logramos darnos cuenta de aquello en lo cual tenemos que ir creciendo. Por ejemplo, em, escuchar. La capacidad de escuchar a otro es clave en nuestra felicidad. ¿Por qué? Porque si yo soy capaz de escuchar a otro, puedo ser sensible, atento y puedo responder adecuadamente a lo que el otro siente, quiere, necesita. Pero si no soy capaz de escuchar, voy a tener dificultades en la relación. Entonces, vamos a poner como ejemplo para revisar el proceso esta capacidad. Vamos a suponer que yo no sé escuchar y no me doy cuenta de que no sé escuchar. No sé y no sé que no sé. Entonces, obviamente, esa falta de desarrollo de mi capacidad para escuchar a los demás va a tener un impacto directo en mi vida ordinaria. ¿Por qué? Porque esa es una capacidad que yo tengo que estar ejerciendo eh, cada día de mi vida, en todos los ámbitos, en el matrimonio, los que estamos casados, en la familia, en el trabajo,
con los clientes, con los superiores, con los subordinados, con los proveedores. En general, todo el tiempo vamos a tener que estar usando esta capacidad de escuchar. Pero si yo no sé escuchar, no tengo desarrollada esa capacidad y además no sé escuchar, voy a creer todo el tiempo que el problema que tengo en la relación con los demás se debe a los demás. Son los demás los que tienen un problema. Yo no, porque yo no me doy cuenta de que yo no tengo desarrollada esa capacidad. Ese es el estado de incapacidad inconsciente. Mientras nosotros estamos en ese estado, y estoy hablando solamente de una capacidad, pero hay muchas otras capacidades. La capacidad de ser paciente, tolerante, flexible, la capacidad de hablar. Hay personas que deberían hablar más en su matrimonio, en su familia, con sus parientes, en su trabajo, pero no lo hacen porque no han desarrollado la capacidad de hablar, a lo mejor porque tienen miedo, porque no saben confrontarse, porque no saben manejar un conflicto. Entonces, esta incapacidad de hablar, con frecuencia no se dan cuenta y creen que los problemas, insisto, son causados por los demás. Entonces, mientras estamos en este estado de incapacidad inconsciente, no podemos crecer porque nos mantenemos con una serie de capacidades sin desarrollar porque no nos damos cuenta de que hay que trabajar para que crezcan. Entonces, ¿cómo damos el siguiente paso? Bueno, pues el siguiente paso, si estamos diciendo que el primer obstáculo es estar dormidos, pues despertar, tal cual, hay que despertar. Y entonces, ¿cómo nos despertamos físicamente? Nosotros despertamos, por ejemplo, en el sueño del sueño físico, o porque hay ruidos afuera de nosotros y eso nos despiertan, es decir, nos vuelven conscientes. Pasamos del estado de inconsciencia al estado de conciencia, de darme cuenta de lo que ocurre a mi alrededor. Hay ocasiones también en las cuales hay ruidos interiores que nos despiertan. Por ejemplo, pesadillas. Hay personas que tienen sueños muy truculentos, pesadillas, y en medio de una persecución, una dificultad muy grande, se despiertan. Entonces, el siguiente paso es despertarse, es ser consciente. ¿Y qué es lo que más frecuentemente nos despierta? ¿O debería despertarnos? Pues lo que ocurre alrededor. Eso es lo que nos iría despertando. Y voy a poner un ejemplo. Y este es un ejemplo personal y ocurrió en un medio de comunicación. Mi esposa y yo trabajamos muchos años en la radio abierta. Teníamos un programa diario juntos y entonces dábamos respuesta a preguntas que nos hacían en los radioescuchas. Y entonces, en alguna ocasión, estábamos ya con las papeletas, leyendo las papeletas y dando respuesta, y de repente llega una papeleta y yo la leí y era una papeleta que decía: Señor Arturo, por favor, deje hablar más a su esposa Gema. Eso es lo que decía la papeleta. Un radioescucha había mandado ese mensaje. Yo al principio, cuando yo la leí, porque primero la leía personalmente y luego la leía al aire, em, dudé si leía ese mensaje al aire o no, porque hablaba de mí. Entonces decidí leerla. Pero ese es un ejemplo de qué? De que desperté. ¿Desperté a qué? A algo que no me daba cuenta. Algo a lo que estaba dormido. Y es que, en el fondo, yo acaparaba el espacio para dar respuestas sin dejar espacio suficiente para la respuesta de mi esposa.
¿Por qué? Porque había muchas realidades internas en mí. El deseo de aportar, la necesidad de hablar, de dar mi punto de vista, pero también un defecto, creer que mi respuesta era mejor que la respuesta de mi esposa. Y cuando decidí leerla es porque desperté. Fue un golpe seco para mí. Fue un golpe directo. Me di cuenta de que yo tenía un problema, que era incapaz de escuchar a mi esposa, hablar, dar su respuesta, dar su punto de vista igualmente valioso que el mío. Desperté al hecho de que muy probablemente yo me creía superior. Y cuando nosotros nos creemos superiores, no cambiamos. Creemos que el otro es el que tiene que cambiar. Como aquel que se adelantó en el templo y le decía al Señor, te doy gracias porque yo estoy muy bien, yo soy perfecto, yo no soy como aquel que está allá atrás. Mira nada más, ese sí es pecador, está hincado con el rostro en tierra. Yo no soy como ese, yo soy mejor que ese. Cuando esa es la posición interior, simplemente no podemos crecer porque estamos satisfechos, porque creemos que estamos completos o perfectos y no hay nada que cambiar en nosotros. Entonces pongo este ejemplo porque con mucha frecuencia estas voces, en este caso fue la voz de un radioescucha, pero hay muchas voces alrededor que nos van a estar tratando de despertar para que nos demos cuenta de lo que nosotros tenemos que cambiar, mejorar, desarrollar, crecer en nosotros para ser felices. Y el primer grito lo tenemos cerquísima de nosotros. Es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo habla. Si no le escuchamos, a veces habla quedito, no nos despertamos y luego un poquito más fuerte, seguimos dormidos hasta que de repente nos grita. ¿Y cuál sería el grito del cuerpo? El dolor, por ejemplo. El dolor, el malestar, la enfermedad, las dificultades físicas que nos despiertan. Hay ocasiones en las que nos despiertan al modo como comemos, cómo nos alimentamos, cómo nos ejercitamos, cómo trabajamos, cómo descansamos, o nos despiertan también a la etapa de la vida en la que estamos. Cuando pasamos de la edad adulta madura a la tercera edad, despertamos. Es que a mí nunca me había ocurrido esto. No, es que ya me pasó. Tienes que despertar, darte cuenta, ser consciente de que estás en otra etapa y necesitas hacer nuevos aprendizajes. Entonces, eh, a la persona más cercana que tenemos que escuchar para que nos despierte, pues es a nuestro propio cuerpo. Nuestras emociones también nos hablan, nos gritan, intentan que despertemos si es que tenemos que crecer más en el autocontrol emocional, vencer más el miedo, tener más enjundia, más fuerza, más valor y valentía para enfrentar las situaciones de nuestra vida. Eh, los demás, como en este caso que les citaba, fue un radioescucha el que al hablar, mandar su llamada, mandar su mensaje, hizo que yo despertara. Los demás, los que nos rodean, van a hacer que podamos despertar, por lo menos con lo que dicen y con lo que hacen, nos van a dar la oportunidad de despertar, es decir, de darnos cuenta cómo estamos funcionando nosotros y qué parte de nosotros todavía tiene que crecer. Entonces,
diríamos que ese segundo momento le llamaríamos incapacidad consciente. Es decir, en ese momento yo me di cuenta de que no era capaz de escuchar, pero me di cuenta de que no era capaz. Y entonces cuando despertamos, cuando nos damos cuenta de aquello que nos falta crecer y desarrollar, generalmente el impacto es muy fuerte. Con mucha frecuencia es desagradable. No nos gusta. No nos gusta que nos lo digan. No nos gusta darnos cuenta. Y aquí tendríamos el paso clave, la decisión. Una vez que está presente cualquier signo, señal interno o externo que nos despierta, nos impacta, nos sacude, nos simbra y nos damos cuenta de que tenemos alguna falla, algún defecto, alguna capacidad que no ha desarrollado, etcétera, y nos damos cuenta de que es necesario que la desarrollemos, pero que nos vamos a enfrentar a un proceso que puede resultar difícil, en el cual tenemos que esforzarnos, tenemos que aprender cosas nuevas, debemos entrenarnos para desarrollar aquella capacidad, viene el momento clave. ¿Y cuál es la decisión? Yo puedo decidir aprender y cambiar, informarme, buscar una asesoría, una consulta, leer algún libro, ver algún video que me ayude a mejorar, a cambiar, a desarrollar aquella capacidad poco desarrollada a la cual ya desperté. Y entonces sí, ahí estaríamos en la posición de aprender y desarrollar esa capacidad que le va a dar cada vez más plenitud a nuestra vida. Pero la otra decisión es no hacerle caso a esa voz, a ese ruido, a ese acontecimiento, darnos la vuelta y seguir dormidos. Esa es también una decisión posible. Decir, no me da mucha flojera, esto es muy difícil, no es cierto, eso no es verdad, mejor me quedo como estoy, me duermo. Si esa fuera la decisión, entonces estaríamos dormidos y sería muy difícil transitar por el camino hacia la felicidad. Por eso la invitación es a despertar. ¿Para qué? Para vivir cada vez más en plenitud, ejerciendo cada vez más y mejor todas las capacidades humanas y espirituales que tenemos. Entonces, de pie, despertar con alegría, con entusiasmo, el esfuerzo sostenido, constante y adecuado siempre va a tener frutos. Y los frutos son esos: la alegría, la paz, la bondad, la relación adecuada con los demás y la experiencia de plenitud interior. Ese es nuestro deseo, que cada uno de nosotros podamos emprender cada día de nuestra vida este camino, para que mañana tengamos mayor plenitud que hoy y la semana que viene sea más plena que esta semana y el año que viene cada vez más pleno, cada vez más lleno de alegría, felicidad, que brota del interior y se derrama en los demás. Te invitamos a que nos visites. Tenemos nuestra página web curaciondelniñointerior.com, nuestra página en Facebook, Arturo y Gema MX, y el teléfono de la oficina en México, país 3322 20 28 77. Gracias por acompañarme hasta el final de este tema. Te mando un abrazo. Nos vemos pronto. Dios los bendiga.